este domingo, ¿cierto? Recordemos que este domingo, 14 de diciembre, tenemos la segunda vuelta presidencial en nuestro país de carácter obligatorio, y es por eso que ahora nos vamos a conectar rápidamente con el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, ¿cierto? Con quien conversaremos de esta segunda vuelta presidencial. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por conectarte con Pura Noticia Matinal. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí expectante estos 2 días para que finalice quizá uno de los ciclos electorales más intensos que hemos tenido, no solamente por la elección de esta segunda vuelta, sino que los procesos constitucionales, los gobernadores, alcaldes, congresos, hemos tenido años de mucha vorágine electoral. Hemos tenido, sí, 2 años bastante movidos, tanto en la región como a nivel nacional. Tú bien decías, ¿cierto? Hubo elecciones de gobernadores, que también hay segunda vuelta, que también son bastante movidas. En la región de Valparaíso específicamente tuvimos también elección de senadores este año, así que ha sido un año bastante electoral, bien movido. Bueno, y veníamos de las municipales también del año pasado. Así es. Bueno, y sumarle los procesos constitucionales también, pues no hemos tenido descanso. Así que ahora vienen años de relajo electoral y me imagino que ahí tanto el próximo presidente como las autoridades van a poder implementar sus políticas más que estar pensando en elecciones, que la verdad que ha sido así. No ha habido años sin elecciones desde los últimos el año 5 años. 20, exacto. Desde el año Hemos 2020 tenido que hemos parado. Plebiscito, hemos tenido todo. Ya no tendríamos elecciones en 3 años, ¿cierto? Claro, la próxima elección debería ser la elección de alcaldes, gobernadores y concejales. Tuvimos la noche de este jueves, ¿cierto?, los cierres de campaña, tanto de José Antonio Kast, ahí en el sur de nuestro país, eligió Temuco como escenario. También veíamos a Yanet Jara, que estuvo en la región de Coquimbo también la noche de este jueves. ¿Cómo ves tú que llegamos como chilenos, ¿cierto?, que llega al país en esta segunda vuelta presidencial? ¿Cómo nos ves a el país en general, ¿cierto?, en esta balotaje entre Jara y Kast de este domingo? Oye, yo al país lo veo, yo soy una persona muy optimista, lo veo bien, por cierto, con problemas profundos y dificultades tremendas, sobre todo en temas de seguridad y economía, pero me llama la atención, fíjate, el primer elemento, los candidatos, a diferencia de la primera vuelta, hicieron sus cierres de campaña fuera de Santiago, una señal importante para las regiones y que de alguna otra forma también viene a acrecentar esa sensación de que la elección había que jugársela no en Santiago, sino que donde eventualmente hubo buenas mayorías para ellos. Yanet Jara decidió la cuarta región, donde ya obtuvo un triunfo importante en la primera vuelta. José Antonio Kast en la Araucanía, donde sabemos que también obtuvo una votación muy relevante. Ambos comenzaron la campaña en el norte, donde hubo una sorpresa que se llamó Franco Parisi, que tuvo un muy buen resultado, particularmente en la zona norte, y terminaba una campaña con 2 candidatos con discursos muy distintos entre ellos, con una segunda vuelta que tuvo un tono diferente al de la primera. Particularmente hubo un cambio en la estrategia de Yanet Jara, interpelando en reiteradas oportunidades en la franja electoral, en los debates al candidato José Antonio Kast. Esto fue subiendo de tono. En un momento, los que pudieron ver el debate de Anatel lo pudieron apreciar. El debate de Anatel fue como el resumen de la campaña. Partió con un tono muy duro, incluso en la mitad no se dejaban escuchar unos de otros, y un último bloque en que se dio espacio para la conversación, que probablemente pueda ser graficado a partir del próximo domingo, donde uno de los dos va a terminar siendo electo por una gran mayoría de chilenos. Y me imagino que ya de ahí hasta el 11 de marzo, quien resulte ganador tendrá espacios para ir aterrizando su programa de gobierno con las personas que van a ser las encomendadas a aterrizarlo, con la conformación de los gabinetes, de la subsecretaría, de las unidades territoriales a lo largo del país. Ha sido una campaña bastante dura, yo te diré que ambos candidatos, sobre todo, yo diré que Yanet Jara en esta segunda etapa ha sido mucho más agresiva que en la primera, y José Antonio Kast en la segunda parte de esta segunda vuelta, yo tampoco dijo, yo no me voy a quedar chico, y voy a empezar también a interpelar con dureza a la candidata y con dureza también al gobierno que ella representa. Él trató de instalar el EFE, yo creo que con éxito, de continuidad y cambio. Rodrigo, tú hablabas también, ¿cierto?, del debate Anatel que se vivió, ¿cierto?, este pasado martes, donde también vimos bastante ironía, ¿no? También es una forma de ambos al otro, ironizan mucho.
no sé si se ríen, ¿cierto? Pero ironizan mucho el uno con el otro en las respuestas. Están jugando mucho a eso ambos. La política, o sea, perdón, te decía, la ironía siempre es una herramienta de la política. El humor, tratar de llevar al otro a cometer errores. No sé si lo pudieron ver el debate en la tele los auditores, pero comenzó, de hecho, recordemos que esto fue precedido por un debate de la radioemisora, el debate de Archie, que fue la semana pasada, donde se vio muy compleja la performance de José Antonio Caz. Sí, el Archie tuvo otro tono, me atrevería a decir. Acuérdate que en varias oportunidades usó la palabra depende frente a una etapa del debate en que la verdad que era bien compleja porque te optaban por sí o por no. Entonces la verdad que a veces los blancos y los negros no existen en política, sino que también las circunstancias condicionan las decisiones que toman los mandatarios. Entonces él usó la palabra depende en varias oportunidades y partió con eso en previo al debate, y él dijo la palabra depende la instauró un cantante que se llama Jara de Palo, ya partiendo con la ironía. El cantante sabemos que se llamaba Jara de Palo, que en paz descanse. Pero sí, yo te diré que es un recurso que se usa bastante, que a José Antonio Caz le queda bastante cómodo. Fíjate que yo creo que ese tipo de humor, de ironía, le queda más cómodo que interpelarse en los debates duramente, aunque, insisto, en el debate de Anatel vimos un José Antonio Caz muy diferente al del debate de Archie, donde no se dejó arrinconar por Janet Jara y le respondió en un tono igual o superior en algunas oportunidades a las interpretaciones que le hacía la candidata al oficialismo. Rodrigo, hablábamos también de estos cierres de campaña, ¿cierto? Donde ambos escogieron las regiones, ¿cierto? Uno se fue al sur de nuestro país, el otro estuvo en el norte, no digamos que extremo norte, pero en la región de Coquimbo, donde lo eligieron. Sin duda, esto es una estrategia, ¿cierto? Para poder salir de la región metropolitana, hacerle un guiño, ¿cierto? A las regiones y a descentralizar, ¿cierto? Nuestro país. Sin duda, esta es una estrategia que utilizaron ambos, ¿cierto? Ambas veredas para llegar a la ciudadanía. ¿Cuáles otras estrategias tú ves que han podido desplegar ambos comandos para, ¿cierto?, poder ampliar su base electoral de cara a esta segunda vuelta? Yo creo que en la segunda vuelta se consolidaron dos estrategias. Una muy clara por parte de Janet Jara, que fue la estrategia de difundir miedo, de susto, de terror. Las personas a veces votan por ideología, por cercanía, pero también votan en contra de algo, y ella trató de instalar justamente esta campaña de José Antonio Caz, que uno denomina campañas negativas, cuando vote por mí porque el otro candidato va a hacer esto, vote por mí porque el otro candidato va a hacer esto otro, en fondo, campañas negativas de contraste, y fue muy marcado, bueno, sobre todo porque además en la primera vuelta eran 8 candidatos, entonces el objetivo ahí era obtener una de las dos mayorías para pasar a la segunda vuelta. Y José Antonio Caz, yo diría que no hubo mucho cambio. Él de alguna otra forma inició esta campaña con una buena noticia y la termina con la misma buena noticia, que es que Janet Jara fue ministra de un gobierno que, a la luz de todos los análisis políticos, cuenta con una desaprobación muy alta versus una aprobación que está en niveles entre en torno al 28 y 30%. Y si uno hace la correlación de votos de aquellas personas que están aprobando la gestión del presidente Boric y lo trasunta o transmite a votos que eventualmente podría tener Jara, los números no le dan a Janet Jara con esta realidad. Por lo tanto, el trabajo que hizo José Antonio Caz, tanto en la primera vuelta como en la segunda, fue tratar de instaurar esta especie como de diferencia entre continuidad y cambio, entre quiere continuar con el presidente Boric gobernando durante 4 años porque Jara es Boric, o quiere un cambio en la forma en que están haciendo las cosas del país. Yo diría que eso puede ser finalmente quizás los ejes centrales de esta segunda vuelta, y de alguna otra forma yo creo que comenzamos una segunda vuelta, o comenzó más bien, perdón, José Antonio Caz una segunda vuelta con esa buena noticia, porque el presidente Boric no ha logrado durante el último año de mandato aumentar su aprobación. Todos los estudios de opinión que conocimos antes de la veda electoral mostraban una diferencia importante entre la intención de voto que tendría Janet Jara y José Antonio Caz. Entonces, él de alguna otra forma lo que hizo fue tratar de administrar esta diferencia que lo favorece desde el punto de vista político, que habitualmente también se transmite en la intención de voto. Rodrigo, por otro lado, ¿cierto? No es primera vez que José Antonio Caz está en una carrera presidencial. Es su tercera vez intentando llegar al Palacio de la Moneda.
¿Tú ves un cambio en él respecto a las campañas anteriores? ¿Un cambio, cierto, en las propuestas o bien en la forma de hacer la campaña? ¿Lo ves distinto al republicano respecto a los procesos que ha vivido anteriormente? Sin duda, yo creo que José Antonio Kast, como tú dices, es la tercera incursión presidencial. Uno tiende a pensar que a la tercera uno aprende ya errores que pudo haber cometido en otras participaciones. Yo creo que yo creo que hay dos cosas que son muy diferentes a las campañas anteriores de José Antonio Kast. Una, la eliminación casi por completo de los temas que nosotros conocemos como valóricos en las discusiones presidenciales. Él centró sus ejes de discusión básicamente en dos grandes temas, que es el tema de seguridad con todas las aristas que esto puede tener, narcotráfico, crimen organizado, inmigración ilegal. Un eje central fundamentado en esto. Y el segundo, el económico, empleo, crecimiento económico, permisología, posibilidad de emprender rápidamente, apoyo a las pymes, etcétera. Y no hablo nunca de temas que en otra oportunidad pudieron haber sido más complejos. Por ejemplo, el tema del aborto, de la eutanasia, que son temas que sin duda siempre están como en la agenda presidencial, pese a que a veces no lo están, porque nos permite también identificar en qué ubicación se encuentra la persona en un marco ideológico que uno lo pone de 0 a 10. Y esos temas, por lo menos en esta oportunidad, estuvieron fuera de la agenda de José Antonio Kast. Y el segundo elemento diferente, yo creo que viene a fortalecer un poco una debilidad que él tuvo en otra oportunidad, fue abrir espacios a nuevas sensibilidades políticas. Él siempre había estado muy enclaustrado, encapsulado en su partido, en su movimiento, en su oportunidad en el año 2017, después Partido Republicano en 2021, más Chile Vamos, la derecha más tradicional, pero ahora él logró incorporar, fíjate, en esta segunda vuelta, otras sensibilidades políticas que tradicionalmente o históricamente no lo habían apoyado. Me refiero a amarillos, a demócratas, a la figura del expresidente Eduardo Frei, que fue un golpe sin duda. Sí, eso sin duda marcó su campaña en la segunda vuelta. Sí, fue un golpe que marcó su campaña y que golpeó también la campaña de Janet Jara, que un expresidente de la Concertación haya apoyado la candidatura de un candidato de derecha más conservadora como José Antonio Kast. Entonces tiene que eliminar los temas valóricos, fortalecer el discurso de seguridad de empleo e ir incorporando personas de otro espectro político que le entregan un elemento que siempre ha estado cuestionado cuando hay un candidato de un solo sector, o sector quizás más conservador o menos conservador, como es darle gobernabilidad. A raíz y esto hay que entenderlo así, a raíz del crecimiento que tuvo el Partido de la Gente, un crecimiento que a nivel presidencial fue bastante sorpresivo en la magnitud. Eso se tradujo en un número relevante de parlamentarios, particularmente en la Cámara de Diputados de 14. Dicen que se puede caer uno todavía. Hay una disputa ahí en la región del Maule entre un actual diputado de la UDI y un candidato del Partido de la Gente, que eventualmente hay una diferencia muy pequeña que podría hacer que se caiga el Partido de la Gente con un candidato y suba Chile Vamos con otro. Y eso sería una buena noticia para José Antonio Kast, porque estaría a un solo voto de tener la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, que sabemos que para avanzar los proyectos de ley se requieren mayorías y hoy no la tiene ningún sector y van a requerir del Partido de la Gente si quieren aprobar las normas, gane Janet Jara o gane José Antonio Kast. Bueno, sin duda, como tú lo mencionabas, ¿cierto? El Partido Republicano sin duda ha tenido una evolución a lo largo de los años. No es el mismo Partido Republicano que inició, ¿cierto? Ya, y se puede ver, como tú lo mencionabas, con la cantidad de nombres que hoy en día tiene en la Cámara. Y, por ejemplo, nuestra región de Valparaíso ya tiene un senador electo, lo que en años anteriores no había logrado, ¿cierto? Es el propio presidente del partido quien es senador electo en nuestra región de Valparaíso, Arturo Esquella. Efectivamente, o sea, sumó de tener tenía un solo senador que después renunció al partido y armó su propio partido, que es el Rojo Évar. Después Carmen Gloria Aravena, que pasó de Bópoli en la Araucanía a Republicano. Y finalmente renuncia también a Republicano. Después renuncia también, efectivamente, y ahora incorpora 6 senadores. Dentro de ellos está Arturo Esquella, como tú bien lo mencionabas, que es el presidente del Partido Republicano, que tuvo una votación muy relevante en la quinta región, que además regiones que sucedió que se volteó la configuración política, porque es 3-2 a favor de la izquierda, ahora es 3-2 a favor de la centro-derecha, con Lonton y Camila Flores junto a Carlos Cariola y
y a Diego Ibáñez. a Diego Ibáñez. Entonces tiene otra realidad legislativa, tiene un partido mucho más consolidado, con una votación, con una representación parlamentaria muy importante, en especial en la Cámara de Diputados. El Partido Republicano se transformó en la primera mayoría política con 31 diputados. Entonces es otro José Antonio Kast. Yo creo que aprendió de algunos errores cometidos en otra oportunidad, y además, como te digo yo, también con un gobierno que yo creo que a él lo ha ayudado bastante en la configuración de su discurso cambio-continuidad, insisto. O sea, Janet Jara la tiene, en buen término, la tiene muy difícil con un presidente Boric que estuvo muy ausente en la segunda vuelta. Recordemos que en la primera fue un protagonista, en la segunda vuelta estuvo bastante ausente, pero ella, lo dijo José Antonio Kast en Anatel, incluso en la pregunta cruzada, fue ministra política de un gobierno que por distintas razones, por razones de gestión, algunos escándalos, hoy cuenta con una aprobación en torno a un 30% y una desaprobación que supera el 60%, y uno le resulta eso ahora transmite a votos. La verdad que se le hace muy compleja la apuesta a Janet Jara para poder llegar a la meta. Rodrigo, y sea quien gane finalmente este domingo, ¿cuál será el principal desafío que enfrente al día siguiente, este lunes 15 de diciembre, quien sea el presidente electo de nuestro país? ¿Qué es lo que debería ser el día siguiente quien gane este domingo? ¿Cuál sería el principal eje, el principal guiño que debería tener? Yo pensé que el eje, ¿qué debería hacer? Yo le recomendaría descansar, porque ha sido una campaña larguísima para ambos. Recordemos que ya llevamos meses. Partieron hace mucho ambos, ¿cierto? Jara partió con las primarias, ¿cierto? Fue junio. En junio comenzó ya esta campaña. En el fondo ella renuncia, si no me equivoco, abril-mayo. Yo creo que renunció a finales de marzo del gabinete, y efectivamente en junio fue la primaria. José Antonio Kast ya lleva 12 años de candidato con mucha intensidad este año. Fíjate lo que ya sacábamos en la cuenta. Más allá de las quejas que José Antonio Kast tuvo en primera vuelta, porque Janet Jara no quería participar en foros ni en debates, y las quejas de Janet Jara en segunda vuelta por la misma razón, más de 20 debates, fíjate, más de 20 foros entre ambos, más los otros candidatos. ¿Cuántas regiones han recorrido? La verdad que ha sido bien agotador. Ahora, ¿qué le dicen hacer al día siguiente? Es una buena pregunta. Sin duda, conformar equipo. Yo creo que los ojos de los analistas van a estar en la conformación de los equipos. ¿Y cuál va a ser la pregunta que nos haremos nosotros? Es ¿qué tipo de equipos van a hacerse? Janet Jara obtuvo en la primera vuelta un 26% de los votos, José Antonio Kast un 23% de los votos, acercando los números sin los decimales. En segunda vuelta, el que gane va a tener muchos más de esos votos. Entonces, vamos a ver si la configuración de los equipos de gobierno van a estar más parecidos a la votación de primera vuelta o a la votación que obtengan en segunda vuelta, es decir, incorporar a sensibilidades de estos nuevos electores. Recordemos que el presidente Boric en la primera vuelta le obtuvo un 27% de los votos y después está con 55%, y su primer gabinete fue mucho más cercano al 27% de los votos, con personas mucho más cercanas que al 55%. Y ya sabemos las consecuencias que tuvo ese gabinete. Tuvo que salir gran parte del gabinete político el 4 de septiembre o el 5 de septiembre, después de la derrota en el primer proceso electoral, con una ministra de Interior muy cuestionada. Yo tengo la sensación de que ambos candidatos han aprendido estos errores, y gane el que gane, va a tratar de buscar un gabinete de personas que puedan representar la votación que obtengan en segunda vuelta más que en primera vuelta. Rodrigo, y bajo tu punto de vista, ¿crees que en esta segunda vuelta se repita un escenario parecido, cierto, al que vimos en la pasada segunda vuelta cuando gana Boric, que sea un resultado más despejado, se puede decir, cierto, más amplio, que gane con un margen, cierto, más alto, o va a ser una segunda vuelta estrecha? Esto bajo tu punto de vista, por supuesto. ¿Qué es lo que ves en esta elección? No, yo tengo la sensación que vamos a estar frente a una victoria más amplia de la que incluso tuvo el presidente Gabriel Boric, y más cercana a lo que fue la votación del apruebo y el rechazo del 4 de septiembre. O sea, la verdad que, siendo bastante honesto, todos los estudios de opinión antes del blackout de encuestas, recordemos que en Chile el sistema electoral impide que las empresas especialistas en análisis político puedan publicar encuestas hasta durante los 15 días previos a una elección.
lo que te limita bastante la posibilidad de analizar y transmitir también más certeza a la ciudadanía. Pero hablamos de diferencias muy importantes, creo yo, entre 12, 15 puntos. Los más optimistas hablan de replicar la votación del rechazo, es decir, 62-60% para José Antonio Kast y un 38-40% para Janet Jara. Yo tengo la impresión, si es que me puedo anticipar, no creo que sea por esa magnitud, pero creo que va a estar cercana, fíjate, lo que es un margen muy importante de diferencia en favor de un candidato. ¿Eso es positivo? Para el que gane, por cierto. No, pero viéndolo como la política nacional, ¿es positivo que sea un margen tan amplio que gane un candidato, viendo que ambos candidatos son completamente distintos, son muy polarizados ambos, ¿cierto? Son muy extremos, se puede decir. ¿Es positivo que el margen sea tan amplio? Mira, más que positivo o negativo, yo creo que aquí la representación política o como el termómetro político va a estar dado por lo que pasa en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por supuesto que para quien gobierna es una muy buena señal tener una amplia aprobación ciudadana, independiente de que sean votos, entre comillas, medios prestados y que voten no siempre convencidos por el candidato, pero eso al menos creo que le da una posibilidad de entrar al gobierno con un cierto margen para poder implementar las políticas públicas que la gran mayoría de los ciudadanos apoyó. Siempre es importante, creo yo, para darle un sentido de gobernabilidad. Ahora, eso va a tener que convivir con un Congreso que está fragmentado, en donde ni Janet Jara ni José Antonio Kast cuentan con las mayorías necesarias para impulsar sus políticas de empleo, de seguridad, y donde va a tener que de alguna otra forma negociar con parlamentarios que son distintos a su bloque parlamentario. En esto va a jugar un rol, insisto, muy relevante. Bueno, vamos a ver qué sucede con el Partido de la Gente de aquí al 11 de marzo. Porque, bueno, sabemos la experiencia que hubo con el Partido de la Gente en la anterior legislatura, en que ellos entraron con un número de diputados y finalmente terminaron con ninguno de ellos porque todos se fueron saliendo. Porque este partido, gane Janet Jara o gane José Antonio Kast, tienen la clave, la llave en la Cámara de Diputados para aprobar las leyes. Cuando recordemos que se requieren 78 votos a favor, en su gran mayoría, para aprobar las normas, y hoy el bloque que apoya a José Antonio Kast tiene 76 y ¿cómo se llama? Y el bloque que apoya a Janet Jara tiene 64, por lo tanto estos 14 son mágicos, son los que se requieren para aprobar las normas. Y yo creo que por eso está condicionado. Y si un presidente quiere impulsar su política, yo tengo la impresión de que debería partir por aquellas de sensibilidad social más relevantes. Y un parlamentario que uno ve cuestionando normas en favor del empleo, en favor de la seguridad, creo que por un presidente con una alta votación, con una ciudadanía que quiere solución a estos problemas, yo no estoy tan seguro que la tenga tan fácil a la hora de tratar de ser oposición. Por lo tanto, creo que es una buena noticia para quien gobierna, para darle sentido de gobernabilidad, para poder avanzar en los primeros días en la agenda que lo llevó al triunfo. Una votación amplia siempre creo que es una buena noticia. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, te agradezco por esta conversación y por conectarte a esta hora con Pura Noticia Matinal y hacer este completo análisis de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, y esperemos que pase el domingo. Ojalá que vote esta gente. Yo creo que eso siempre es importante. Una de las cosas que hemos aprendido de las democracias es que los regímenes se sustentan mucho en la legitimidad y la participación ciudadana. Así que una invitación, aunque llueva en algunos lugares de Chile, a que ojalá masivamente concurran a votar. Muchas gracias, Rodrigo. Y como tú lo decías, aunque llueva, por eso vamos a conectar ahora con Luis Vidal, que nos va a dar todos estos detalles. Gracias, Rodrigo. Ok, muy buenos días, adiós.